Buenas tardes con todos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a activar para que registren su asistencia. A ver, un par de minutos para empezar, ¿sí? Dentro de un par de minutos empezamos. Vayan registrando su asistencia. Bien, ahora sí estamos listos para dar inicio a nuestra sesión de Física 1
correspondiente al miércoles 18 de mayo del 2022, nuestra clase de 4 a 6 de la tarde. Vamos a actualizar. 32 registraron su asistencia. Bueno, seguramente ya están registrando los demás, faltan 3 más que registren su asistencia. Hay 19 ausentes. Ya 35 registraron su asistencia. Hay 16 ausentes. Ya todos han registrado, todos los que están en sala ya registraron su asistencia. Bien. Bien. Estábamos viendo lo referente a nuestras fuerzas de fricción por deslizamiento, sin lubricación, rozamiento seco, ¿no? Rozamiento seco. Mencionábamos que hay fuerza de fricción por deslizamiento cuando hay intento de deslizamiento o deslizamiento. Esta fuerza de fricción por deslizamiento es siempre opuesta al deslizamiento o intento de deslizamiento. Recuerde, no estoy diciendo movimiento, estoy diciendo deslizamiento, ¿ok? Ya. Entonces, no sé si antes de continuar hubiese alguna consulta. Si es así, por favor, prende el micro o si no por el chat, si hubiese alguna consulta. Ya, es fuerza de fricción por deslizamiento. O sea, el tema que estamos tratando, fuerza de fricción por deslizamiento. Y es rozamiento o deslizamiento, fuerza de fricción por deslizamiento. Y es rozamiento seco. Esto es sin lubricación. Repito, sin lubricación, rozamiento seco. No sé si hubiese alguna otra consulta. Bien, entonces aparentemente no hay más consultas. Entonces continuamos con nuestro tema. En forma experimental, en forma experimental, podríamos hacer la medida aproximada del coeficiente de fricción estático. Esto es, tenemos un plano inclinado, un ángulo de inclinación θ variable, ¿m? Un bloque sobre el plano inclinado. Si hiciéramos un diagrama de cuerpo libre, diríamos la fuerza gravitacional, la fuerza peso, y descomponemos una componente mg seno de teta y la otra componente mg coseno de teta. ¿Ya?
Entonces, el bloque ejerce una acción sobre el plano. El plano le responde con una reacción. Una componente de esa fuerza de contacto, que es perpendicular a las superficies de contacto, la comúnmente denominada normal. La otra componente, la fuerza de fricción, ¿no? Por deslizamiento. ¿Ya? Cuando está a punto de deslizar, entonces como el ángulo de inclinación es variable, lentamente hacemos que varíe hasta que observamos que ya está a punto de deslizar. Cuando está a punto de deslizar, sabemos que esta fuerza de fricción es estática, resulta ser máxima, e igual al coeficiente de fricción estático por la magnitud de la normal, y por lo tanto resulta ser el coeficiente de fricción estático por mg coseno de teta. Como está a punto de deslizar, todavía está en reposo y por lo tanto la suma de fuerzas cero. Y por lo tanto esa componente de la fuerza peso, mg seno de teta, se hace igual a mu sub s mg coseno de teta. Y de ahí podemos obtener, haciendo esas mediciones, el coeficiente de fricción estático, que resulta ser la tangente del ángulo de inclinación de ese plano. Dice, una experimentación ulterior, dice, demuestra que la fuerza de rozamiento es prácticamente independiente de la superficie de contacto, aparente o proyectada. Superficie de contacto aparente o proyectada. El área de la superficie de contacto verdadera es mucho menor que el área proyectada, ya que la carga la soportan solamente los picos de las irregularidades que presentan estas superficies de contacto. Bien. Si hasta ese punto hubiese alguna duda, alguna consulta. Bien, aparentemente entonces no hay consultas. Entonces, sigamos, ¿no? En ese análisis de las leyes del movimiento de Newton. Recordemos que en la primera ley, que estaba constituida prácticamente de dos partes, una primera parte, el principio de Galileo, ¿no? Del estado natural de los cuerpos, es encontrarse en reposo o moviéndose con velocidad constante. Esto es, la suma de fuerzas cero o continúa en reposo, o esto es el reposo permanente, o continúa moviéndose con velocidad constante. ¿Ya? Entonces eso sería el estado natural de los cuerpos. Y en la segunda parte de la primera ley, Newton nos da el concepto de fuerza. Esto es cuando dice, a menos que exista una fuerza que le hace alterar su estado de movimiento. Por lo tanto, fuerza, ¿qué cosa es? Es todo aquello que altera el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Ya? Ahora, sabemos que las fuerzas se originan en cuerpos, ¿no? Y van hacia los cuerpos. Tercera ley, cuando dos cuerpos interactúan entre sí, digamos uno y dos, el cuerpo uno, el cuerpo dos. Debido a la presencia del cuerpo 2, en el cuerpo uno hay una fuerza. Y en el cuerpo 2, debido a la presencia del cuerpo uno, en el cuerpo 2 hay una fuerza. Estas fuerzas son de igual magnitud, tienen, digámoslo así, la misma dirección, sentidos contrarios. Esto es, sus orientaciones son opuestas, ¿no? Analicemos ahora poco a poco nuestra segunda ley de Newton. En esta segunda ley, al hacer experimentos, Newton, ¿no? Esto no es nada teórico, es netamente experimental, ¿no? En base a experimentos, Newton, ¿no? Nos da estas leyes del movimiento, ¿no? Entonces, si sobre un cuerpo está actuando una fuerza, es la causa. ¿Cuál sería el efecto? Le produce una aceleración.
Esta aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Tiene la misma orientación que ella, ¿no? Eso téngalo presente, ¿no? La orientación que adquiere la aceleración es el de la fuerza que actúa sobre dicho cuerpo. Son directamente proporcionales y la aceleración es inversamente proporcional, ¿no?, a la propiedad de ese cuerpo, la propiedad masa. Hay que tener presente que Newton, cuando trabaja en sus experimentos, se considera, ese es marco newtoniano, que la masa no varía, ¿no? No se altera. Ah, entonces, continuamos. Por ejemplo, se tiene idealizado ahorita esas superficies lisas, ¿no? Tengo el cuerpo, ese bloque, se le aplica fuerza. ¿Qué observo? Adquiere ese cuerpo aceleración. Pero si al mismo cuerpo se le aplica el doble de la fuerza inicial, ¿qué se debe de observar? Y eso se observa al hacer los experimentos, se hacen las mediciones y eso es lo que se obtiene. Entonces se obtiene que el cuerpo adquiere una aceleración el doble que la que tenía originalmente. Y si es que la fuerza que se aplica es F medios, la aceleración que adquiere es A medios. Y así, entonces, en base a los resultados experimentales que nos dice Newton. Newton nos dice que cuando se aplica la fuerza a los cuerpos, este cuerpo adquiere una aceleración. Esta aceleración es directamente proporcional a la fuerza que se aplica y tiene la misma orientación que ella. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, conclusión de los experimentos. Pero sigue haciendo experimentos Newton y ahora vamos a tener lo siguiente. Tenemos el bloque inicial al que se le aplica la fuerza F. Ya sabemos, adquiere la aceleración A. Bueno, ¿y qué tal si tenemos dos bloques idénticos, tal como se muestra en la figura? Y se le aplica la misma fuerza inicial, la fuerza F. Entonces, hacemos el experimento y ¿qué vamos a observar? Observamos que la aceleración es la mitad de la que había inicialmente. Pero si ahora al bloque inicial justo lo partimos exactamente por la mitad, como que la masa está uniformemente distribuida, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces ya no tenemos masa M, sino tenemos masa M medios. Y le aplicamos la misma fuerza inicial. ¿Qué observaremos? La aceleración que adquiere es 2 veces la que había inicialmente. Entonces, ¿qué podríamos decir? Ese cuerpo tiene una propiedad, ¿no? Esa propiedad se denomina masa. Y observo que a los resultados de los experimentos, que la aceleración que ha adquirido el cuerpo es inversamente proporcional a esa propiedad de dicho cuerpo, denominada masa, propiedad intrínseca, inherente al cuerpo. Por lo tanto, ¿cómo se podría expresar operativamente la segunda ley de Newton? Entonces podríamos expresarlo como aceleración igual a fuerza que se aplica por unidad de masa de la propiedad que tiene dicho cuerpo. Esa es la segunda ley de Newton. ¿Hasta ahí está claro para todos? Me indican, por favor. Bien, si hay consultas, las hacen ya sea prendiendo el micro o si no por el chat, ¿ok? Ya, bueno, aparentemente todo está claro. Entonces, ya, la escuela matemática la puede hacer de otra forma, ¿no es cierto? La escuela matemática. La escuela matemática dice, matemáticamente, ¿no?
lo que antes habíamos visto cuando se enunció las leyes de Newton y luego hicimos, ¿no? La partícula libre, ¿no? Y después se le aplicaba fuerza, etcétera. Entonces decimos, matemáticamente, fuerza, matemáticamente, ¿qué es? Es la derivada de la cantidad de movimiento, masa por velocidad, derivada respecto del tiempo, derivada respecto del tiempo. En el marco newtoniano, la masa constante, la masa de los cuerpos, sale fuera de la derivada. ¿Y qué quedó? Derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Y eso qué cosa es? No es sino aceleración, ¿no? Eso es matemáticamente. Ese es, como digo, esa es la escuela matemática, ¿no? En cambio, Newton hace experimentos, como lo vuelvo a mencionar nuevamente, ¿no? Hace experimentos y en base a los resultados de esos experimentos es el que nos da esas leyes, ¿no? Ajá. Bien, sigamos entonces. Por lo tanto, si haríamos unas gráficas como por ejemplo aceleración en función de fuerza, que tendríamos, debería resultar, ¿no? Una recta. ¿Y, y qué cosa es, ¿no? Aceleración en función de fuerza. Ah, está relacionada con la masa. Pero si hacemos la gráfica aceleración en función de masa, es la inversa, ¿no? 1 entre m. Entonces resulta ese tipo de curva. Esto es en donde para esos puntos la fuerza es constante. Por lo tanto, ahora podemos decir, ¿no? Toda fuerza produce aceleración. ¿Qué dirían? Repito, toda fuerza produce aceleración. ¿Qué dicen? Sí, sí produce aceleración. ¿Por qué? Porque eso es justo pues la segunda ley de Newton, ¿no? A ese cuerpo le aplico fuerza, adquiere aceleración. Esta aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Tiene la misma orientación que ella e inversamente proporcional a la masa, esa propiedad del cuerpo, la propiedad masa. Entonces, si al cuerpo le aplico la fuerza F1, adquirirá la aceleración 1. Si aplico la fuerza F2, adquirirá la aceleración 2. Y así, le aplico la fuerza enésima, adquirirá la aceleración enésima. Entonces, si al cuerpo le aplico esas fuerzas, entonces habrá una resultante de fuerzas. Y por cada fuerza aplicada independientemente, habrá su respectiva aceleración. Por lo tanto, si aplico esas n fuerzas, habrán esas n aceleraciones y por lo tanto habrá una aceleración total, resultante, neta, como quiera denominarle, ¿no? Aplicando la segunda ley y el principio de superposición, entonces podemos decir, si a ese cuerpo se le aplican n fuerzas, esto es, hay una resultante de fuerzas. Entonces, por cada fuerza habrá una aceleración y por lo tanto que hay una aceleración total, resultante, neta, como quiera denominarla, ¿no? Y esa aceleración es directamente proporcional a la resultante de fuerzas. Tiene la misma orientación que ella e inversamente proporcional a esa propiedad del cuerpo, la propiedad masa. Y ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que la resultante de fuerzas no es sino la suma de esas fuerzas, ¿m?, por unidad de masa. Entonces, de esa expresión yo puedo decir, por lo tanto, la suma de fuerzas
es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. ¿Qué aceleración? Aceleración total, resultante, etcétera. ¿No hay consultas? Entonces yo les pregunto, masa por aceleración, ¿es fuerza? Repito, masa por aceleración, ¿es fuerza? ¿Qué dirían? Hay uno que dice que sí. ¿Qué dicen los demás? Opinen, señores. Varios dicen que sí. Hay uno que dice que no. Entonces, ¿qué mencionábamos? Mencionábamos que fuerza, interacción son sinónimos. Esto es, tengo un cuerpo al que el vecino uno le ejerce fuerza. El vecino 2 fuerza 2. El vecino enésimo, fuerza enésima. Ya no hay más vecinos que interactúen con dicho cuerpo. Entonces, aplico superposición y digo suma de fuerzas, resulta ser la masa por la aceleración. Y masa por aceleración, ¿será realmente fuerza? Esto es las interacciones de los cuerpos, el cuerpo uno, el cuerpo 2, el cuerpo enésimo, ahí están en las fuerzas, ahí está. Debido al vecino uno, debido al vecino 2, etcétera, debido al vecino n. Ya no hay más vecinos que ejercen acción, fuerza en el cuerpo. Por lo tanto, si usted dice masa por aceleración es fuerza, le preguntaría, ¿qué vecino es el que está ejerciendo esa fuerza? Si ya no hay más vecinos que ejercen fuerzas. ¿No? Entonces, masa por aceleración estrictamente hablando no es fuerza, tal como observamos en el macro newtoniano, ¿no? En ese mundo newtoniano, en ese marco newtoniano, ¿no? Fuerza sinónimo de interacción, la acción de un cuerpo sobre otro, ¿no? Esto es, tiene que haber un vecino que ejerce fuerza. Entonces, masa por aceleración realmente no es fuerza, es un ente matemático. ¿Está claro para todos? Bien, ya no hay Profe, más ¿podría consulta. repetirlo otra vez Diga, porque diga, no me diga. quedó muy claro? No le escucho, diga. Ah, ¿podría repetir eso otra vez porque no me quedó muy claro? Ya, a ver, vamos a hacerlo de esta otra forma. Vamos a ver un espacio en blanco, ya, ahí. Supóngase, yo tengo el cuerpo, un cuerpo, y los vecinos ejercen acción sobre ese cuerpo. Hay interacción entonces, ¿no? Sinónimo de fuerza. Quito al vecino uno y el vecino uno entonces, al quitar, le pongo que ejerce la fuerza uno. El vecino 2 que ahí interactúa con ese cuerpo ejerce la fuerza 2. Y así, el vecino enésimo está interactuando, entonces hay una interacción, hay una fuerza, la fuerza enésima, ¿no? Ya, ya tengo cada vecino que ejerce fuerza sobre dicho cuerpo y por lo tanto le produce, cada fuerza produce aceleración. Entonces digo, suma de fuerzas
le hemos denominado resultante, ¿no? La resultante de fuerzas, que resulta ser, ¿no? De la segunda ley de Newton y de el principio de superposición, resulta ser, considerando ese cuerpo, ¿no? Su masa constante, la masa por la aceleración que presenta el cuerpo. Ya. Y la pregunta era, ¿masa por aceleración es realmente fuerza? Si fuese fuerza, uno se preguntaría, ¿a qué cuerpo, qué vecino es el que ejerce esa fuerza? Si ya no hay más vecinos, ya está el vecino uno, el vecino 2, etcétera, el vecino enésimo. Ya está la acción de todos los vecinos sobre ese cuerpo. Entonces ya no hay más vecinos que ejercen acción sobre ese cuerpo. Por lo tanto, masa por aceleración realmente no es fuerza, es un ente matemático. ¿Ya está más claro para todos? Si no, Ahora sí. consulta. Bien, bien, bien. Entonces, continuamos entonces, ¿ok? Ya, recuerde aquello, recuerde, ¿no? Ya. Entonces, ya tenemos segunda ley, superposición, ¿no? Y ahora con mayor atención todavía. Repito, con mayor atención lo que se va a mencionar. Ya. Consecuencia de la segunda ley de Newton, entonces estamos en la dinámica de la partícula, ¿no? Después veremos dinámica de un sistema de partículas y después ya veremos la dinámica del cuerpo rígido, ¿no? Entonces estamos en la dinámica de una partícula. Entonces, esa partícula, digamos que se encuentra en reposo. Si se encuentra en reposo y ahora se le aplica una fuerza F, entonces la partícula, ¿cómo se moverá? Se va a mover según la orientación de la fuerza que se aplica. ¿Mm? Repito, se va a mover según la orientación de la fuerza en que se aplica. ¿Por qué? Porque estaba inicialmente en reposo. Ya, ahora, si la partícula se encontraba desplazándose, ¿ya? Digamos ahora entonces, la partícula ya se está desplazando. ¿Y qué observamos? Observamos que tiene una velocidad, que sea esa velocidad v sub cero, ¿no? Ya. Y se le aplica fuerza, se le aplica fuerza. El cuerpo adquiere una aceleración. Esa aceleración tiene la misma orientación que la fuerza y es directamente proporcional a ella. Ya, entonces, al aplicarse fuerza, entonces, ¿qué hay? Hay aceleración. Esto es un cambio en la velocidad, ¿no? Repito, un cambio en la velocidad. Supóngase que ese tiempo es bien pequeñito, un diferencial de tiempo, prácticamente instantáneo. Entonces, ¿qué tendríamos? Ese cuerpo, como adquiere aceleración, hay variación de velocidad, hay un diferencial de velocidad. Y por lo tanto, ¿no? Sabemos que ese delta de V, ese diferencial de V, en este caso ya más preciso, debe ser qué cosa, con la misma orientación que la aceleración. Y si es con la misma orientación tienen, esos vectores son paralelos. Por lo tanto, ¿cuál será la velocidad final? La velocidad final será la inicial más esa variación de velocidad. Y tengo la orientación de la velocidad en un instante t posterior. ¿Hasta ahí está claro? Si no, pregunte. Repito, hay claridad en lo que se acaba de mencionar. Si no, haga la consulta. Bien, bien. Ahora quieren nuevamente, ya, a ver. Entonces, veamos lo siguiente. Ya, veamos si no hay problema, no hay problema. Veamos lo siguiente. Tengo un cuerpo, si es que ese cuerpo está en reposo y se le aplica fuerza, entonces
va a moverse según la orientación de esta fuerza que se aplicó. Pero, si es que este cuerpo, al aplicarse la fuerza F, ¿no? Ya tenía una velocidad como v sub cero. Digamos, ya tenía esa velocidad y se le aplica esa fuerza. Pero esa fuerza, como se observa en la figura, no es paralela a la aceleración. Perdón, es paralela a la aceleración por la segunda ley de Newton, ¿no? Por la segunda ley de Newton. Entonces, como hay aceleración, hay variación de velocidad. Y un tiempo infinitesimal, entonces esa variación de velocidad no es sino el diferencial de velocidad. Y por lo tanto es paralela tanto a la fuerza como a la aceleración. Entonces, ¿qué tenemos entonces? ¿No? Entonces, tenemos que una velocidad inicial más un cambio, variación de velocidad. Entonces, ese vector velocidad, entonces resulta ser v sub cero más el diferencial de velocidad. Entonces, la velocidad en un instante t cualquiera, ¿a qué debe ser? Debe ser igual a la velocidad en el instante inicial más esa variación en la velocidad que ha habido, ese diferencial de velocidad, ¿no? Hasta el momento consultas entonces, si estaba en reposo y se le aplica fuerzas, entonces se mueve según la aceleración, ¿no? Y por lo tanto, según la orientación de la fuerza que se aplica. ¿Ya? Pero si ahora ocurre lo siguiente, ese cuerpo, partícula, ¿no? ¿Qué hay sobre ella? Hay fuerza. Esto es, hay variación en la velocidad. Pues, como tenía una velocidad inicial v sub cero, pasó a un diferencial de t, entonces que habrá un diferencial de velocidad. Por lo tanto, y ese diferencial de velocidad es paralelo a la fuerza, paralelo a esa aceleración, ¿no? Entonces, por eso habíamos puesto la fuerza aplicada a un cuerpo le produce aceleración y estas orientaciones son las mismas, al igual que esa variación de la velocidad. No sé si hasta ahí alguna consulta para continuar. Bien, entonces no hay más consultas. Entonces, sabemos que fuerza matemáticamente es masa por aceleración y la aceleración es paralela a la fuerza que se aplica, pero la aceleración también, de acuerdo a los experimentos que se ha hecho, entonces la aceleración es, bien, entonces aparentemente no hay consultas, ya. Entonces decimos, esta partícula que iba con esa velocidad inicial y se le aplica esa fuerza, si se le aplica esa fuerza, adquiere esa aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado un tiempo pequeñito, ¿no? Y para ese tiempo pequeñito, entonces, ¿qué habrá habido? Un pequeñito cambio en la velocidad, ¿no? Pero esa aceleración, entonces, resulta ser paralela a ese cambio
infinitesimal de la velocidad, al diferencial de velocidad. Y por lo tanto, en un instante posterior, entonces esa velocidad en ese instante posterior, ¿a qué va a resultar igual? Debe resultar igual a esa velocidad inicial, cuando estaba, por ejemplo, ¿no? Con esa velocidad inicial v sub cero, con esa velocidad inicial v sub cero, más un diferencial de velocidad. Entonces ya tendríamos, vamos a borrar aquello un ratito. Entonces, la fuerza produce aceleración, tiene la misma orientación que ella, son paralelas. ¿No? Y ese cuerpo inicialmente va con una velocidad, aquella, v sub cero. No está alineado, ¿no? No está alineado a esa fuerza que se aplica. Entonces, ¿qué tendríamos? Una velocidad inicial, más un cambio en la velocidad. Esto es un pequeño cambio. Esto es un diferencial de velocidad. Un ratito a ver qué están preguntando por el chat. Ya estamos volviendo a explicar. Eh, Entonces decíamos, ¿no? Por la segunda ley de Newton, se aplica fuerza, adquiere aceleración. Tiene la misma orientación que ella, ¿no? Y es directamente proporcional a sus magnitudes. Pero ya tenía una velocidad, v sub cero. Ha pasado un tiempo, un diferencial de tiempo. Y por lo tanto, ¿qué debe haber? Debe haber un cambio en la velocidad y eso sería el diferencial de velocidad. Y de los vectores, entonces, ¿qué tendríamos? La velocidad en un instante t será igual a la velocidad en el instante t sub cero, al que le hemos señalado v sub cero, más la variación en esa velocidad. Ya, la fuerza, ¿no? Que se aplica puede ser de repente muy, en tiempo muy corto o no. Y eso tiene que ver entonces con un delta de t, ¿no? En- por lo tanto, decimos, esta partícula iba con esa velocidad inicial v sub cero. Se le aplicó esa fuerza F. Entonces, observaremos cómo sería su desplazamiento. Entonces, ¿qué podríamos mencionar? Ah, si es así, entonces sabemos que la velocidad en un instante t cualquiera debe ser igual a la velocidad en el instante inicial, acompañada de una variación, un cambio, ¿no? De la velocidad. Entonces ya tenemos esa expresión por lo menos. Bien, entonces aparentemente ya no hay más consultas. Vamos a ver si es que hay algo por el chat, si es que hay alguna consulta. Bueno, aparentemente, aquí dice, sí, profe, puede volver a explicar por favor si ya se hizo. Y así, dice, profe, la fuerza F solo está en un instante, ¿no? Depende del propósito, ¿no? Puede ser una fuerza de repente, una fuerza tal que es de gran intensidad, pero actúa en muy corto tiempo, un tipo de fuerza, ¿no? Y así, entonces, ¿no? Pero sea uno u otro, hay una fuerza aplicada al cuerpo que le produce al cuerpo una aceleración. ¿M? Y nos están
siendo que esa velocidad en un instante muy pequeño, ¿no? Entonces sería la que tenía inicialmente más ese cambio en la velocidad. Por lo tanto, esa velocidad no necesariamente deba de ser el de la misma orientación que el de la fuerza, que el de la aceleración. Acuerde aquello. Entonces, esa- la partícula que va con esa velocidad inicial v sub cero, entonces, y se le aplica la fuerza F, su desplazamiento posterior será mediante la ecuación que ya habíamos visto al inicio, ¿no? Ahora, en la segunda ley de Newton, vamos a describirlo, esto es, al cuerpo se le aplica una fuerza. El cuerpo adquiere una aceleración. Esta aceleración, ya sabemos, es directamente proporcional a la fuerza, tiene la misma orientación que ella e inversamente proporcional a esa propiedad del cuerpo inherente a él, ¿no? La propiedad masa. Entonces, esta segunda ley de Newton va a establecer, ¿no?, que estas cantidades físicas que hoy hemos mencionado cuando hacíamos un sistema de unidades, entonces, consideradas cantidades físicas fundamentales, como por ejemplo longitud, tiempo, etcétera, entonces que para poder resolver completamente, digamos, problemas que contengan todo ello, hay que definir, ¿no?, esa propiedad que tiene el cuerpo, al que le hemos denominado masa. Es una propiedad intrínseca al cuerpo, inherente a ese cuerpo, ¿no? Entonces tenemos entonces masa. Ahora, la fuerza será una cantidad física fundamental o tiene las condiciones de cantidad física fundamental. ¿Qué diría usted? La fuerza. A ver qué dicen por el chat, a ver. La fuerza puede ser considerada cantidad física fundamental. ¿Qué dicen? No, ya. Entonces preguntamos, hay varios que dicen no. Preguntamos, ¿qué cosa es una cantidad física fundamental? ¿Qué es? Es aquella que se puede describir, que para su descripción basta decir la forma en que se mide. Ajá, tiene que ver con medición. Por ejemplo, ¿cómo puedo medir fuerzas? ¿Cómo puedo medir? Con un dinamómetro. Entonces, puede ser porque cumple con el requisito de que sea cantidad física fundamental. La masa, ¿cómo puedo medir directamente masa? Ajá, una balanza de brazos iguales. Así es. Entonces, ambas, la fuerza y la masa, pueden ser consideradas cantidades físicas fundamentales. Hace mucho tiempo no había reuniones, ¿no?, para acordar una misma cantidad física que sea la fundamental. Y por eso algunos denominaron, cuando estaba en base este sistema de unidades, en base a la masa, le denominaron sistema absoluto. Y cuando estaba esta cantidad física denominada fuerza, ¿no? Entonces, cuando estaba en función de masa, sistemas absolutos. Y cuando estaba en función de fuerza, ¿no? Y debido a que hay una fuerza entonces atractiva gravitacional, entonces le denominaban a ese sistema gravitacional. En uno, la fuerza era la fundamental. En el otro, es la masa. Hubo problemas sobre ello hasta que en 1960, si no me equivoco, en la 11ª Conferencia Internacional de Pesos y Medidas, celebrado en París, convinieron
de que no sea la fuerza la cantidad física fundamental a considerar, a pesar que cumple con los requisitos, ¿no? Sino que sea la masa. Y por eso entonces quedó la masa como cantidad física fundamental. ¿Ya? Ahora decimos lo siguiente. Supóngase que se tiene un bloque. Está ese bloque. ¿Mm? Si a ese bloque le aplico una fuerza F, adquiere una aceleración A, causa-efecto, A mayúscula. ¿Ya? Pero si ahora tengo otro cuerpo y tiene esa propiedad masa, ¿no? Y le aplico una fuerza F, entonces observo que adquiere una aceleración A minúscula, ¿no? Entonces es la misma fuerza, solamente que el cuerpo ya no tiene esa misma característica, ¿no? En un caso, esa propiedad intrínseca inherente, la masa M mayúscula, y en el otro, una masa M minúscula. Pero esa fuerza es la causante. ¿Qué le produce al cuerpo? Aceleración. Entonces, para el primero será la masa M mayúscula por la aceleración A mayúscula. Y en el otro caso, es la misma fuerza. ¿Y qué le produce a ese cuerpo? Aceleración, ¿no? Le produce aceleración. Esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo, ¿no? Y de esa expresión que podemos obtener está esa relación y obtener la masa de ese cuerpo pequeño, ¿m? En función de las aceleraciones que se pueden medir, ¿no? Ustedes ya han hecho seguramente el experimento, ¿no? De velocidad y aceleración instantáneas, ¿no? Entonces ya tenemos ya aquello entonces, ¿no? Pero también podríamos decir, como ya algunos de sus compañeros han mencionado, referente a esa balanza de brazos iguales. Y tengo pesitas múltiplos o submúltiplos, ¿no? Que están en función de una masa patrón, ¿no? De una masa patrón. Y está nuestra balanza de brazos iguales. Tal, brazos iguales. En un platillo, ¿no? Se pone la masa incógnita. Deseo saber, deseo saber cuánto vale esa masa. Entonces le hemos puesto m sub x, ¿no? Y por lo tanto, la fuerza peso por la aceleración de la gravedad. Y en el otro, esa fuerza peso será la masa correspondiente por la aceleración de la gravedad. ¿Mm? Ese sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, la suma de torques con respecto de cualquier punto debe ser cero. Entonces, se hace suma de torques con respecto a ese punto de apoyo. Después, la suma de torques respecto de ese punto O debe ser cero. ¿Mm? Ya. Entonces, decimos lo siguiente. Como se encuentra en equilibrio, suma de fuerza cero, suma de torques respecto de un punto cero. Esa componente del peso, m sub x por la magnitud de la aceleración de la gravedad, ¿no? Esa fuerza gravitacional, fuerza y su brazo de torque respecto al punto O vale A. Entonces está dicha fuerza, m sub x por la magnitud de la aceleración de la gravedad, ya tenemos la fuerza.
Y ahora, ¿qué observamos? ¿No? Al hacer algo semejante con el otro término. Entonces ya tenemos suma de torques igual cero. Luego decimos, esa fuerza, peso, mm, multiplicado por su brazo de palanca, ese torque, ¿no? Debe ser igual al torque en el otro brazo. Y ese torque, al igualar, al hacer suma de torque cero, igualamos esas cantidades y que se observó que la masa incógnita para el equilibrio es igual a la masa correspondiente en el extremo derecho, ¿no? Porque llegó al equilibrio, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ese momento? Bien, no hay ninguna consulta. Entonces seguimos compartiendo. Ya. Entonces, fíjese esa forma de medir masa mediante una balanza de brazos iguales. Como se encuentra en equilibrio, la suma de fuerzas debe ser cero y la suma de torques respecto de cualquier punto también es cero. Y es justo, lo hemos tomado por comodidad que sea la suma de torques con respecto, ¿no?, a ese punto O, ¿no? Ya. Entonces ya se ha descrito cómo se puede medir masa directa. Bueno, debe ser en una región donde hay campo gravitacional, ¿no? Porque si no hay gravedad, no hay ese campo gravitacional, no se puede hacer la medición, no, no se puede hacer la medición, ¿ya? Entonces, seguimos entonces, ahora hablamos sobre esta propiedad, la masa. Es propiedad intrínseca, inherente al cuerpo, y por lo tanto es independiente donde se encuentre. Y en el marco newtoniano, también es independiente de su estado de movimiento. En otro marco, esto es, en donde las masas, los cuerpos, pueden tener velocidades comparables a la de la luz, entonces la masa varía en función de un factor, la raíz cuadrada de uno menos, ¿no?, la velocidad relativa, ¿no?, entre la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Esto es como por ahí también por el chat están mencionando, ¿no? Como por el chat están mencionando. Que corresponde ya a la física, ¿no?, de la teoría de relatividad de Einstein, ¿no? Pero estamos nosotros en el marco newtoniano. Entonces consideramos a esta cantidad una cantidad de tipo escalar y operativamente, entonces la masa no es sino esa fuerza que se aplicó al cuerpo dividida entre esa aceleración que adquirió dicho cuerpo. Entonces recuerde, masa, ¿no? Y ahora, ¿y peso de un cuerpo? Ah, el peso no es sino esa fuerza atractiva gravitacional, ¿no?, que está actuando sobre el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la Tierra, ah, ejerce fuerza atractiva gravitacional a los cuerpos que se encuentran en su vecindad, ¿no? Esa fuerza
es denominada peso. Entonces, esa masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? El peso, como está en función de la gravedad, entonces la gravedad sabemos que depende de dónde se encuentra ese cuerpo, en qué parte de la Tierra se encuentra. Sabemos que no es la gravedad la misma en la línea ecuatorial que en los polos, por ejemplo. Ya, entonces ya tenemos, ¿no? Masa como propiedad intrínseca y peso no es propiedad porque varía dependiendo dónde se encuentra, ¿no? Y por lo tanto del valor de la aceleración de la gravedad. Ya tenemos entonces masa y peso. Ya estamos observando el chat siempre. Ya. Y en estos momentos somos 44. Somos 44 en estos momentos. Ya. A ver, pediría un poquito de atención en lo que se va a mencionar. Supóngase, supóngase lo siguiente. Estamos en tierra. Estamos en tierra. Una persona está ahí en tierra y hay, digamos, una piedra. Entonces, la persona levanta esta piedra muy lentamente hasta más o menos esa altura, entonces para ponerlo en su hombro. Ha levantado esa piedra muy lentamente, ¿no? Y observa que no es tan simple, ¿no? Ya no es tan simple aquello, ya. Ahora esta persona ya no está en la Tierra. Digamos que esta persona ahora se encuentre, por ejemplo, en la Luna, en la superficie lunar. Claro, está con traje especial, etcétera. Está en la Luna, ¿no? Esta persona. ¿Está? Se encuentra en la superficie lunar. Y es la misma piedra la que está en esa superficie lunar. Repito, es la misma piedra la que está en esa superficie lunar. Y la persona entonces se acuerda de todo el esfuerzo que lo llevó para levantar esa piedra muy lentamente, más o menos hasta la altura de su hombro. Y entonces va a ser lo mismo, va a ser lo mismo en la luna. Se acerca, levanta ese cuerpo para llevarlo hasta aproximadamente la altura de su hombro. ¿Y qué observa? De que en la luna le es más fácil hacer aquello. Pregunta lo siguiente. ¿Hay que realmente está actuando la masa o la fuerza? La fuerza peso. La fuerza peso. Ya. Entonces, recuerda aquello, ¿no? En lo que se ha mencionado en ese tipo de actividad, ¿no? Ahí está actuando realmente la fuerza peso, la fuerza gravitacional. Ya. Ahora vamos a tener lo siguiente. En tierra, en tierra, la persona, la persona ya puso sobre su hombro, ha puesto sobre su hombro, vamos a poner, ha puesto sobre su hombro a esa piedra y la lanza aplicando una fuerza horizontal y la lanza aplicando una fuerza horizontal. Pues, ¿qué se debería de observar? ¿No? En ese instante que aplicó la fuerza, adquirió ese cuerpo una aceleración, ¿no? Adquirió una aceleración. Ya está aquello. Ahora va a la luna, ¿no? Es la misma piedra, ya lo llevó más o menos a la altura de su hombro y ¿qué es lo que desea? Va a lanzar, ¿no? Va a aplicarle una fuerza a ese cuerpo. ¿Para qué? Para que la aceleración que adquirió ese cuerpo, esa piedra, sea la misma que adquiera cuando está en la luna. Quiere que sea la misma aceleración, ¿no?
que cuando está en la Tierra con el de la Luna. Pregunta, ahí, ¿qué interviene? ¿Fuerza o masa? ¿Qué diría? Masa. ¿Qué dicen los demás? Masa. Ya, a ver. Si le aplicó esa fuerza F, adquirió esa aceleración A. Tiene la misma orientación que la fuerza, ¿no? ¿Y qué observo? Le aplicó esa fuerza horizontal. Adquirió esa aceleración horizontal. Hace lo mismo en la Luna y que quiere que esa aceleración sea igual que en el de la Tierra. Entonces también horizontal. ¿Qué debe aplicarle? La misma fuerza F. ¿Por qué? Porque es el mismo cuerpo, es la misma masa. Y por lo tanto, para que adquiera la misma aceleración, debe aplicarle la misma fuerza. En cambio, en el otro caso era el movimiento, ¿no? ¿No? Era vertical, ahora es horizontal, ¿no? Si es vertical, la fuerza gravitatoria. Y si es horizontal, ahí en esa orientación horizontal no actúa, ¿no? La fuerza gravitacional. Entonces, en esa dirección horizontal, a eso es ya no por la fuerza gravitacional, sino es por, en la, ¿qué dicen? En el movimiento que es horizontal. En la vertical es la gravedad. En la horizontal no hay gravedad, ¿no? No hay gravedad. Entonces, ahí tiene que ver la masa, ya no el peso, ¿no? Entonces tenga presente, en el movimiento vertical, ahí sí tiene que ver la fuerza gravitacional peso, pero en el movimiento horizontal, ahí tiene que ver la masa. Bien. Hasta ahí está claro para todos. Bien, entonces ya tenemos entonces masa y peso, ya sabemos distinguir uno del otro, dónde está actuando la fuerza gravitacional y dónde está actuando, ¿no? Debido solamente a la masa, ¿no? Ya, entonces por ello decimos, ¿no? Por ello decimos, ¿no? El peso de un cuerpo es la fuerza de atracción gravitacional que actúa sobre el cuerpo y por lo tanto su magnitud depende de la aceleración de la gravedad en el lugar donde se encuentra dicho cuerpo. En cambio, la masa es siempre la misma, es propiedad inherente, intrínseca de dicho cuerpo. Ya, pero veamos ahora a qué le vamos a denominar peso real, peso aparente. Supóngase que estamos ahí, ese es un ascensor. Repito, supóngase que ese es un ascensor. Ese es un ascensor. ¿Ya? Y en el piso hay una balanza. Esa balanza es de baño. ¿Ya? Y usted encima de esa balanza, como que va a registrar, ¿no? Va a registrar su peso. Ya está, está ahí una balanza. ¿Ya? Hacemos un diagrama de cuerpo libre de la persona. Entonces, aislamos a esa persona. Le hemos quitado el vecino tierra. Repito, le hemos quitado el vecino tierra y lo reemplazo mediante una fuerza, la fuerza gravitacional, peso. ¿Ya? La persona ejerce una acción sobre la balanza. La balanza le responde con una reacción. Y eso sería entonces la lectura, esa magnitud sería la lectura de dicha balanza. Es el registro de la misma. Llamémosle entonces a ello R, el registro de esa balanza, ¿no? Y observó, ya no hay más
vecinos que ejercen acción sobre dicho cuerpo, ¿no? Ya está mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y ahora tomo sistema de referencia inercial, tierra. Repito, sistema de referencia inercial, tierra, para aplicar las leyes de Newton, ¿no? Y comenzamos a darnos algunas situaciones. Una primera situación que, por ejemplo, o se encuentre en reposo o se encuentra moviendo con velocidad constante. Repito, o se encuentra en reposo, el reposo permanente, o se encuentra moviéndose con velocidad constante. Si es así, hemos tomado un sistema de referencia inercial tierra y ahí hice el diagrama de cuerpo libre y puedo decir, por lo tanto, como está en reposo moviéndose con velocidad constante, suma de fuerzas debe ser cero. Y por lo tanto, ¿cuál es la lectura de la balanza? Es mg. A esa lectura de la balanza para esa situación le denominamos peso real. ¿Hasta ahí alguna consulta? Alguien podría decir, por si acaso mencionamos, alguien podría decir, esa persona está sumergida en un medio fluido, aire. Y por Arquímedes, entonces que debe haber una fuerza vertical hacia arriba denominada empuje. Y sabemos que eso depende de la densidad del fluido, en este caso de la densidad del aire. Pero ese es muy pequeño, por lo tanto esa fuerza empuje es insignificante y por ello no se toma en cuenta, ¿no? Entonces ya tenemos el peso real. ¿Ya? Ahora vamos a otro tipo de situación, ¿no? Supóngase que ese sensor empieza su movimiento y va con aceleración constante vertical hacia arriba. Repito, aceleración constante vertical hacia arriba. Entonces ahora decimos suma de fuerzas, masa por la aceleración. Entonces, suma de fuerzas positiva, las fuerzas las que tienen la orientación de la aceleración. Entonces sería entonces R, la lectura de la balanza, menos el peso real de dicho cuerpo. Ya está, suma de fuerzas. Y eso debe ser igual a la masa por la aceleración. Masa por aceleración. Y de esa expresión que obtenemos, lo que marca dicha balanza. El peso real más masa por aceleración. A ello le vamos a denominar peso aparente. Eso es lo que está registrando la balanza cuando ese ascensor, ¿no?, va con aceleración constante vertical hacia arriba. Otro caso, ahora decimos que ese ascensor va con aceleración constante, pero vertical hacia abajo. Igual planteamos, suma de fuerzas igual masa por aceleración, ¿no? Entonces, las que tienen la orientación de la aceleración a la fuerza positiva. Entonces, ¿qué tenemos? La fuerza peso, peso real, negativo sería lo que registra la balanza. Esa suma de fuerzas debería ser entonces masa por la aceleración. Y de esa última expresión, entonces decimos, por lo tanto, ¿cuál es la lectura de la balanza? Es lo que se denomina un peso aparente. Entonces, cuando el ascensor va moviéndose con aceleración constante vertical hacia arriba, eso es lo que registra la balanza. Pero si va con esa aceleración constante, ¿no? Eso sería lo que registraría dicha balanza. ¿Consultas? Aparentemente entonces no hay consultas. Un momentito, por favor, un momentito.
Bien, continuamos. Entonces ya sabemos, ¿no? Peso real y peso aparente. Ahí tenemos diferentes situaciones, ¿no? ¿No? Cuando está en reposo, el reposo permanente, o cuando se mueve con velocidad constante, lo que está registrando la balanza es el peso real. Pero si es que se mueve ese ascensor y por lo tanto la balanza, la persona, entonces van con aceleración constante, que puede ser vertical hacia arriba o vertical hacia abajo. Lo que registra la balanza es el denominado peso aparente. Ya, entonces ya tenemos aquello. Ahora, ¿qué decimos? ¿No? Decimos, ¿qué tal si ahora tenemos otro tipo de caso? Tenemos el caso del movimiento circular uniforme. ¿Mm? Repito, movimiento circular uniforme. Entonces, analizamos al cuerpo que está en ese tipo de movimiento, ¿no? Hacemos su diagrama de cuerpo libre, ¿m? Diagrama de cuerpo libre, y tenemos entonces la fuerza resultante. Si es que es circular uniforme, entonces no hay aceleración angular, ¿no? Está yendo con rapidez constante, ¿no? Como es omega constante, la velocidad angular, su magnitud también es constante, ¿no? Para el movimiento circular uniforme, la velocidad angular es constante. Entonces, la rapidez angular también es constante, ¿no? También es constante. Y por lo tanto, la rapidez, que sería la rapidez angular por el radio de la trayectoria circunferencial, también es constante. Y si es constante, Y si es constante, entonces la aceleración tangencial vale cero. Esto es, la fuerza tangencial es cero. No hay componente tangencial. Solamente hay la componente normal o centripetal. Y siempre está apuntando a dónde? Al centro de la circunferencia. ¿Mm? ¿Quién es la causante de esa aceleración centripetal? Como toda aceleración es una fuerza, ¿no? Es una fuerza, ¿no? Entonces, lo que hay es la fuerza centripetal, la normal, ¿no? O centripetal. Entonces, la masa por la aceleración normal. ¿Y qué sabíamos de esa aceleración normal o centripetal? Es la rapidez al cuadrado entre el radio de la trayectoria circunferencial, o lo que es lo mismo, la rapidez angular al cuadrado por el radio de la trayectoria circunferencial, ¿no? Entonces, su magnitud, como la rapidez es constante, su magnitud no cambia, pero su orientación sí está cambiando, siempre apuntando al centro. Recuerde, siempre apuntando al centro. Ya, a ver qué dice por el chat. Ya, la fuerza centripetal es la resultante en esa dirección centripetal, ¿no? Es la resultante en la dirección centripetal. No es otra fuerza más, no, es la resultante en la dirección centripetal. Ya tenemos aquello entonces, fíjese. ¿Mm? Ahora, estamos hablando entonces de esa fuerza normal o centripetal. En ningún momento estamos mencionando de una fuerza centrífuga, ¿no? Para nada, ¿no? No es necesario, ¿no? Y es más, no existe, no existe, ¿no? Esa fuerza centrífuga. Pero oiga, en el lenguaje común, en el popular, se habla de fuerza centrífuga, uy, en fin, ¿no? Pero usted ya dése cuenta, realmente a esa que denominan fuerza centrífuga es una fuerza imaginaria, no existe realmente. La que existe es la componente de la fuerza según la dirección centripetal. Esa resultante, esa componente, ¿no? De la resultante en la dirección centripetal, esa es la fuerza centrípeta, esa es la que existe. O sigamos, ese era el movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Sabemos que hay
una velocidad angular que está cambiando, ¿no? Y por lo tanto, hay aceleración tangencial, hay fuerza tangencial y hay fuerza normal o centripetal, ¿no? En el movimiento circular uniformemente variado, esa fuerza tangencial será la masa por la aceleración tangencial, en donde la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. La masa es constante, la aceleración angular, su magnitud, es constante. El radio de la trayectoria circunferencial es constante, la magnitud de la fuerza tangencial es constante, pero está cambiando su orientación. Entonces, el vector fuerza tangencial es variable. Y la fuerza centripetal, ¿ah? Que siempre es la masa, la rapidez al cuadrado entre el radio, como la rapidez varía, la magnitud de la fuerza centripetal varía. Entonces, la fuerza centripetal, ¿no? El vector varía, no es constante, ¿no? Entonces ya tenemos ya entonces nuestra fuerza tangencial, nuestra fuerza normal o centripetal. Las leyes de Newton, ¿no? Se pueden aplicar si es que el movimiento se describe en un sistema de referencia inercial. Esto es, si es que ese sistema se encuentra en reposo o se encuentra moviéndose con velocidad constante. O lo que es lo mismo si es que este sistema cumple con la primera ley de Newton, ¿no? Entonces recuerde, si queremos aplicar las leyes del movimiento de Newton y específicamente la segunda ley a nuestro sistema de referencia, debe ser inercial. Ya. A ver, Álvaro Chipana, Álvaro Chipana, buenas tardes, prende el micro, por favor. Un poquito más fuerte, no logro escucharle. Alce el volumen del micro. Álvaro Chipana. Profesor, ¿Qué ¿me tal ahora sí? escucha? Ahora sí. Sí, sí, ya le escucho, ya le escucho. A ver, dime lo siguiente. La Tierra, ¿en qué casos puede ser sistema de referencia inercial? ¿Y en qué otros casos no se le considera sistema de referencia inercial? Por lo menos un ejemplo, por lo menos un ejemplo. ¿Podría decirnos? Em, Tal vez, bueno, no sé, tal vez esté un observador desde un punto de la Tierra y Por tomar ese ejemplo, punto en como este sistema de momento, referencia. en este momento, ¿dónde te encuentras en este momento? ¿En En casa? mi casa, sí, Ya, en tu casa. Estás, digamos, puedes ver la ventana, sí, sí. ya, puedes ver la parte externa de tu casa, por ejemplo, de repente hay una pista, hay una carretera, no sé, ahí, Sí, puedes profesor, ver, sí, y puedes ver entonces vehículos en movimiento por esa pista, sí, sí, profesor. ya, y tú estás fijo a tierra ahí. Entonces, para ese caso, ¿la Tierra es un sistema de referencia inercial o no? Sí, para ese caso, sí. Sí, perfecto, ya. Ahora, ¿qué tal si, digamos, gracias por tu participación, gracias, sí, Gracias, profesor. gracias. A ver, Álvaro Salcedo, buenas tardes, prende el micro, por favor. Álvaro Buenas Salcedo, tardes, profesor. ya, ¿cómo está? Buenas tardes, ya. A ver, pongámonos este caso, ¿no? Imaginándonos lo siguiente. ¿Qué tal si, digamos, alguien lanza un misil desde tierra, ¿no? Digamos desde el polo sur, ¿no? Y lo lanza hacia el polo norte. Repito, y lo lanza hacia el polo norte. Cuando llega, eso no es de tipo instantáneo, toma su tiempo. Para ese caso,
la Tierra sería un buen sistema de referencia inercial, si es que se le toma como referencia a la Tierra. ¿Alguna idea nos das? No porque sería en constante rotación. Ah, porque la Tierra estaría rotando alrededor de su eje y por lo tanto ya no cumple con la primera ley de Newton. Muchas gracias a la participación de ustedes. Entonces, hay que saber distinguir qué sistemas pueden ser considerados sistemas de referencia inercial y cuáles no. A ver, Brian Chancafé, Buenas tardes. buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Suponte que tú estás, digamos, yendo en un ómnibus, ¿eh? Estás sentado más o menos cómodamente, ¿no? Y el ómnibus va con, digamos, una regular rapidez, va con regular rapidez. Y se observa que ese ómnibus va por una curva, va por una curva, ¿no? Está yendo por la curva. Y tú tienes la Ya. sensación de que te vas hacia un costado. Ya. ¿Podrías explicar por qué? Ah, no sé si decirle inercia. En algún momento hemos hablado de inercia a lo largo de lo que venimos viendo de las leyes de Newton. No. Si hubiésemos hablado, entonces te diría ya, sí, perfecto, te basas en la teoría que se ha hecho. Hasta el momento no ha habido necesidad. Lo que sí tenemos son las leyes de Newton, eso sí. ¿Alguna idea, por lo menos? O sea, para ti, como que te vas hacia un costado, para ti, como que hubiese una Sí, fuerza sí, que te hace sí lo he llevar hacia un experimentado. costado. ¿Perdón? Sí lo he experimentado, Ya, entonces, como que tú crees que hay una fuerza que te hace pero no, ir hacia un costado, ¿no es cierto? pero Pero, no la hay, solo es pero, algo imaginario, ya, pero ¿realmente existe esa fuerza? ¿no? No, no existe. Ah, qué interesante. Hay unos, gracias a tu participación, ¿no? Gracias a tu participación. O sea, la persona que está en ese bus, ¿no? Que está yendo con una determinada rapidez y el bus hace una trayectoria curva, como que la persona experimenta que se va hacia un costado, ¿no? Como que sobre la persona hubiese qué cosa? Fuerza. Para esa persona, como que hay fuerza, ¿no? Pero si el bus está haciendo esa trayectoria curvilínea, ese bus, ¿es un sistema de referencia inercial? ¿Qué dicen por el chat? A ver, o si no prende el micro, uno de ustedes sí interviene. Ah, no es un, por el chat, qué bien, por el chat está diciendo, no es un sistema de referencia inercial. Entonces, fíjese, algunos dicen, como que observo que me voy hacia un costado porque hay una fuerza, ¿no? Pero ¿existe esa fuerza? Realmente no existe. Y a eso que no existe, que creen que hay fuerza, le denominan fuerza centrífuga, ¿no? Es imaginaria. No, no existe esa fuerza, ¿no? ¿Y por qué entonces uno parece que se va hacia el costado? ¿Por qué? Profesor, es Diga, porque diga. tiende a mantener su estado natural, que es a velocidad Tiende a constante. continuar en su estado de movimiento. Así es, tiende a continuar en su estado de movimiento. ¿Se acuerdan cuando analizamos la primera ley y hablábamos de un, un vagón, ¿no? Un vagón. Vamos a ver, vamos a buscar el libro. Un ratito, por favor, me esperan un ratito. Vamos a buscar dicho libro.
Ya, fíjese. Ahí está, ahí está. Esa ilustración. En esa parte de esa figura, la parte C. Un vehículo da vuelta a rapidez constante. ¿Mm? Entonces, usted tiende a seguir, continúa en ese estado de movimiento, moviéndose en línea recta. Ahí está, ¿no? Usted continúa, está moviéndose en línea recta. Ahí está. Y por lo tanto, ¿no? Como que uno dice, tiendo, ¿no? Como que hay una fuerza que me lleva, fíjese la posición de ese lado de ese bus, ¿no? Entonces, como que hay una fuerza que me lleva hacia un costado. Realmente no existe esa fuerza, ¿no? Le denominan a esa fuerza imaginaria centrífuga, ¿no? Le denominan centrífuga. No existe. ¿Cómo lo explica? Es que usted tiende a continuar en ese estado de movimiento. Ahí está clarísimo en esa ilustración. ¿Mm? Ya, espero entonces, ¿no?, que no haya dudas al respecto. Si hubiese alguna consulta, la hacen. Si no, continuamos. Ya, entonces, debe tener claro ya lo de fuerza, ¿no?, centrípeta, y aquello que es imaginario que le dicen fuerza centrífuga. Profe, Le escucho, profesor, diga, diga, disculpe, diga. sí, en esos casos donde hay sistemas no inerciales, ¿cómo se resuelven los problemas? Se les hace, se les trabaja así Nosotros, como, ojo, sí, nosotros siempre vamos a elegir para resolver los problemas, lo vamos a resolver con las leyes de Newton. Y por lo tanto, siempre mi sistema debe de ser de referencia inercial. Cuando manejemos muy bien ya todo aquello, ya hemos pasado física 1, de repente física 2, hasta de repente física 3, en los cursos ya de física aplicada, específicamente de repente ya en el curso de dinámica, como usted maneja bien esa base de la física, ¿no? Entonces ya le van a comenzar a enseñar algunos métodos de resolución de problemas. Y ahí los métodos de, justo esto donde hay esa fuerza, digamos, menos MA, una fuerza ficticia, una fuerza virtual. Y también hay otros métodos de trabajo virtual, ¿no? Etcétera. Entonces le van a enseñar métodos de resolución de problemas, pero son métodos nada más, ¿no? En que de repente aplicándolos correctamente, sabiendo, sabiendo todos los requisitos para poder aplicar esos métodos, entonces resulta de repente en algunos casos mucho más fácil resolver esos problemas. Por ahora, preocupémonos, repito, por ahora, preocupémonos en resolver nuestros problemas aplicando las leyes de Newton y por lo tanto sistema de referencia inercial. ¿No? De repente alguien dice, no, profe, a mí me enseñaron en la academia, ¿no? Estos otros métodos. Y puedo resolverlo. Si usted sabe muy bien, no tanto que sabe muy bien, disculpe, no, sino si a usted le enseñaron correctamente todos los requisitos necesarios para poder aplicar esos métodos, entonces diría sí, correcto, ¿no? Pero yo sinceramente dudo que le hayan enseñado todo aquello, ¿no? Le menciono por experiencia de otros alumnos de ciclos hace de algunos años, ¿no? Eran las clases presenciales. Y cuando me decían, profe, ¿y por qué no hace menos MA? ¿No? Y resuelve y convierte su sistema acelerado en un sistema de referencia inercial, ¿no? Y les preguntaba, bueno, de repente para este caso puede ser, pero y les ponía de repente algún otro caso, ¿no? No en la pizarra, sino les comentaba, ¿no? Y le decía, ¿podrá cumplir? Es profe que sabemos, nos han enseñado, tengan mucho cuidado, les advertía, ¿no? Pero insistían. ¿Y qué hice? Les puse en el examen final justo los casos en que no se puede aplicar así muy fácilmente esos métodos.
cantidad de jalados. Después de ese examen, algunos dijeron, profe, pero qué malo, ¿por qué puso de esa forma, no? Pero yo les he mencionado, resuélvanlo con un sistema de referencia inercial, ¿no? Y entonces, efectivamente, aquellos que fueron al SUSTI debido a ese error que cometieron, ¿no? Entonces, en el SUSTI puse otro problema semejante y aplicaron efectivamente tomando el sistema de referencia inercial. Y todo tranquilo, fácil, ¿no? Pero algunos se entercaron, ¿no? Y quisieron aplicar, ¿no? Esos métodos ficticios y volvieron a salir jalados algunos, ¿no? Entonces, no es que uno sea malo ni nada por el estilo, sino que entonces, se les sugiere, se les está formando. Ustedes primero deben manejar bien toda la parte básica, esa parte conceptual básica, ¿no? Y después de que ya manejan muy bien todo ello, recién métodos de solución. Eso ya en la física aplicada. ¿M? En la física aplicada, ahí van a ver esos métodos de solución, ¿no? Y los requisitos para poder aplicarlos, ¿no? Adecuadamente. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta de repente? Bien, conclusión. Mire, ya prácticamente ya hemos manejado ya las 3 leyes del movimiento de Newton. ¿M? Hemos visto incluso, como si fuese un trabajo de investigación, los antecedentes, cómo ha ido poco a poco esos conocimientos que perduraron por mucho tiempo, cerca de 2000 años, cómo se cayeron totalmente como un castillo de naipes, ¿no? Cuando comenzaron a hacerse experimentos, cuando comenzó a aplicarse, ¿no? El método científico. Ahora vamos a aplicar, para resolver los problemas, ¿no? Vamos a aplicar las leyes del movimiento de Newton y siempre tomando nuestro sistema de referencia inercial. Esto es aquel que cumple con la primera ley de Newton. Esto es, se encuentra en reposo, el reposo permanente, o se encuentra moviéndose con velocidad constante. ¿Consultas? Bien, suficiente entonces por el día de hoy. Recuerde, ya es la 6ª semana. El examen parcial, ¿no? Incluye todos estos temas, ¿no? Nos falta todavía terminar, ¿eh? La parte teórica, un poco más y terminamos ya justo para prepararnos para el examen parcial, ¿ok? Y ese examen es presencial. Ya salió algunas directivas, ¿no? El coordinador, el que habla, el coordinador, el que habla, está obligado por las directivas que ha salido a ir a pasar por todas las aulas en que se está dando la prueba. ¿Ok? Debe salir la programación, ojalá que salga lo más antes posible para programar todas nuestras actividades. Y entiendo que usted ya prácticamente está terminando de estudiar toda la teoría, ¿no? La práctica debe ser, ¿no? Debe ser, ¿no? Hasta lo que acabamos de ver hace unos momentos, ¿no? Esto es todavía de repente, ¿no? Esto es todo estática, todavía de repente no mucha incidencia sobre la segunda ley, ¿no? Pero estática sí. Bien, muchas gracias señores, entonces será hasta la Profesor, siguiente. Diga, diga, escucho. para el parcial va a venir desde vectores hasta Todo lo que estática, hemos ¿no? hecho, todo lo que hemos hecho. ¿Alguna otra consulta? Claro, deben tener calculadora, y si no, ¿cómo? ¿Cómo han hecho sus cálculos ahora en la prueba de entrada? ¿Cómo hicieron sus cálculos, por ejemplo? ¿Cómo están haciendo sus cálculos cuando dan las pruebas calificadas? Obligado, calculadora. Mm. Recuerden, son exámenes. De repente en las prácticas calificadas, probablemente no hay, en las prácticas calificadas no hay preguntas de teoría. En un examen sí puede haber teoría, ¿no? El uso del lápiz es solamente para borrador, pero para desarrollar la prueba y corregir necesariamente tiene que ser lapicero. ¿Es con lápiz? Entonces
no vale. Ténganlo presente. ¿Se puede Bien. usar corrector, profe, o no, no? Sí, sí, sí se puede usar, sí. No hay problema, sí. Bueno, vamos a dar las directivas ya en su momento adecuado, ¿no? Faltando, digamos, una sesión así para el examen parcial, entonces vamos a dar todas las directivas al respecto, ¿ok? Ya, vamos, repito, vamos a dar esas directivas, ¿no? Faltando poco tiempo para ya dar el examen. Bien, entonces, señores, entonces, cuídense, estudien, ¿ah? Sigan estudiando, sigan practicando, sigan resolviendo problemas, ¿no? Tienen bastante material, ¿no? Bien, muchas gracias a ustedes también. Bien, hasta luego con todos.